Hola a todos, pero muy buenos días tengan todos. Muy buenas tardes o muy buenas noches. En cualquier parte del mundo donde usted se encuentre, les saludamos. Transmitiendo para ustedes desde Casa Adoración Cristiana en la ciudad de Panamá, República de Panamá, en nuestro acostumbrado servicio de oración de todos los miércoles. Hoy les saludamos y queremos compartir con ustedes algunos conceptos interesantes, características propias de un cristiano, una persona que ha experimentado un nuevo nacimiento como lo registra las Sagradas Escrituras. Y quiero hablarles de esos tres conceptos que adornaron algunas personas antiguamente en las Sagradas Escrituras y que adornan a muchas personas en el día de hoy. Quiero hablarles primero que todo, de la paciencia. La paciencia tratada en las Sagradas Escrituras como perseverancia en la carrera de la vida. La paciencia en la Biblia se trata como un valor. Aunque la paciencia es a menudo asociada con la espera, una espera a menudo asociada a la pasibilidad o a la tolerancia suave, el significado bíblico de la paciencia no implica pasividad. La mayoría de las palabras traducidas como paciencia en el Nuevo Testamento son activas y son sólidas. Y yo quiero explicarles la paciencia vista bajo el punto de vista del libro de los Hebreos en el capítulo 12, verso 1. Y nos proporciona un ejemplo, ¿verdad? Interesante. Dice, tenga en cuenta que la paciencia en este verso es traducida como perseverancia. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del peso que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Perseverar en una carrera requiere resistencia. Así que este es el término que se traduce como paciencia. El segundo término del que quiero hablarles en el día de hoy es de constancia. Constancia, traducido como firmeza y perseverancia del ánimo en las relaciones y en los propósitos. Persistir actuando con permanencia en algo por el tiempo que sea necesario. Uno de los rasgos más importantes del carácter cristiano es la constancia. La Escritura dice que aquel que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y los que hemos creído en Cristo, nosotros estamos desafiados a obtener grandes victorias en todas las tareas de nuestra vida. Pero ellas vendrán solo si nos mantenemos constantes. La Biblia habla de ser constantes en la oración. Otro término del que quiero hablarles en el día de hoy es de la obediencia. Obediencia como la acción que se ejecuta al obedecer, especialmente en organizaciones jerárquicas. Se trata del cumplimiento de un mandato o de una orden. Esta palabra se utiliza en diferentes contextos como en la religión, en el ejército, en la familia o en la educación también. Juan el apóstol en una ocasión acá en el capítulo 15 versos 10 dice: si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, resaltando así las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Tres palabras que nos llevan a reflexionar en este día: paciencia, constancia y obediencia. Pues, queridos amigos, vivimos en una época de la historia muy, pero muy cambiante. A los seres humanos les es muy difícil perseverar con un compromiso a largo plazo. Se inicia un proyecto temprano y ese proyecto va quedando a un lado, y los que se comprometieron van dejando y buscan otro proyecto que realizar. Es por eso que hoy deseamos resaltar la importancia
de la paciencia como sinónimo de perseverancia, la constancia y la obediencia. 3 características muy importantes en el andar de los hijos de Dios en el día a día. 3 características que acompañaron a un personaje muy conocido en la Biblia y que Dios lo consideró justo. Sí, yo les quiero hablar en este día acerca de Noé. Noé, el personaje que vamos a tratar en este servicio de oración. Todos nosotros, los que hemos conocido algo de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, tratamos, ¿verdad?, de seguir los pasos que el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, nos legara. Y nosotros hemos cantado, hemos oído, hemos formado parte de grupos, ya sea de niños, de adultos, o hemos vivido la historia de Noé como una historia para enseñar a los niños. Conocemos del barquito, conocemos de los animales y conocemos de la canción Todos caben y yo también. ¿Recuerdan esto? Eso ha sido bueno. Nos ha enseñado a través de la historia y ha sido bueno para enseñar a los niños, porque toda persona que conoció de Jesucristo o estuvo involucrado en una actividad eclesial de niño recuerda la canción de Todos caben y yo también. Pero en este día yo no quiero hablar de Noé, el personaje, para enseñar a los niños. Yo quiero hablarles hoy, presentarles hoy a Noé, el papá. Y quiero aprovechar en este momento para felicitar, ya que en el día de ayer se celebraba el Día del Padre a nivel americano, pues yo quiero en este día resaltar la labor de Noé como un padre. Y yo quiero explicarle quién era la familia de Noé. Noé, pues, tenía una familia y se habla de él, ¿verdad?, de Noé como papá y de mamá Noé. No conocemos más nada de ella, solamente conocemos que era la mamá Noé. Y él tenía 3 hijos, la pareja tenía 3 hijos. Tenían a Sem y la señora Sem, a Cam y la señora Cam, y a Jafet y la señora Jafet. Mire dónde vivía esta familia, compuesta por 8 personas. Vivían en un entorno sumamente fuerte. Dice que los vecinos y la gente del pueblo donde ellos vivían, todo el tiempo estaban pensando lo malo. ¿Qué les parece? Vivían en ese entorno. ¿Usted se imagina vivir en un entorno donde todo el vecindario piensa mal? Piensa hacer lo malo todo el tiempo. Y dice que las Sagradas Escrituras registran allá en el libro de Génesis, estaba comenzando a escribirse la historia, ¿verdad? Y dice que al Señor se le partía el corazón, escuche esta frase, al ver tanta maldad. Bueno, en ese entorno vivía Noé con su familia. ¿Qué les parece? Y dice que era la única persona intachable en el barrio. El único intachable en el barrio, en todos los alrededores y más allá. Ese único personaje intachable era Noé. Además, lo describe el escritor bíblico como alguien que andaba en intimidad con Dios. Me imagino, queridos amigos, que no era nada agradable para la gente, que se ganó la burla, el rechazo, los malos epítetos por ser buena gente. ¿Qué le parece? Había muchísima violencia. Y como nuestro Dios ve todo, dice que nuestro Dios ve más allá inclusive de lo que pensamos, dice que Dios observó toda la corrupción que había en la tierra. Y entonces Dios toma una decisión radical. La decisión radical fue destruir todo lo que había a su alrededor. ¿Qué le parece? Y para ese proceso que iba a iniciar Dios con la raza humana, escoge a un personaje, escoge a la única persona que había intachable en todo ese lugar, en toda la historia, en toda la tierra alrededor. Escoge a Noé. Lo escoge para una tarea, una misión para nada fácil. ¿Qué les parece?
Entonces, lo escoge para una tarea difícil. Mire cómo fue el comportamiento de Noé. Dice que Noé fue elegido por Dios. Le mandó a realizar un proyecto que duró muchísimos años y él lo cumplió. Este era nuestro personaje de hoy. ¿Qué le parece? Se merece estar en los héroes de la fe, queridos amigos. Imagínese usted que el proyecto estaba dirigido, ¿sabe cuál era el proyecto? Construir un barco gigante. Y era la primera vez que se iba a hacer. Él no tenía referencias históricas como hoy usted lo busca, ¿verdad? Usted se va y usted pone Accesa, inmediatamente encuentra cómo construir un barco grande y le da todos los parámetros de construir un barco grande. Él no tenía referencias. Era la primera vez que se iba a construir un barco gigante donde vivirían 8 personas, un montonón de animales y almacenes para comida por más de un año. ¿Qué le parece? Ese barco se construiría en tierra seca. Era algo extraño, algo nunca antes visto. Por eso es que la gente estaba tan extrañada y lo tildaban de loco. Imagine usted que Noé fue el único seguidor de Dios en su generación. ¡Wow! Vaya si necesita que lo aplaudamos. Mire, a Noé no le afectó la presión de grupo. No valió que los amigos lo rechazaran o lo criticaran. Él siguió en su proyecto día tras día. ¿Se imagina usted, querido amigo, aquel hombre en tierra seca, cortando la madera, aserrando la madera, limpiando la madera, para construir aquel barco enorme, de dimensiones gigantes? Y día tras día el hombre seguía en el proyecto que Dios le había dado. Era un papá que andaba en íntima comunión con Dios. Quiere decir, y nos enseña Noé, que se puede ser papá, pero también se puede ser un ser íntegro y en andar en comunión con Dios. Noé nos ha enseñado que la obediencia debe ser un compromiso a largo plazo, como lo menciona un escritor bíblico. Él dice que Noé hizo compromiso a largo plazo con Dios. No había allí tal cosa como que hoy obedezco y mañana, la otra semana me cambio de proyecto. No. A Noé le tocaba algo histórico. Le tocaba la loable labor de iniciar un nuevo periodo en la historia, queridos amigos. Su perseverancia le llevó a convertirse el segundo padre de la raza humana. Cuando todo su proyecto estuvo culminado y que Dios le dice, entra en el arca, en el barco grande, entra allí, tú con tu esposa, con los hijos, con tus hijos y con las esposas, y lleva a todos los animales que te he dicho, tal y tal y tal y tal. Mire, cuando cae aquel aguacero gigante, ¿verdad? Y sucede todo lo que sucedió a su alrededor. Dice que después que volvieron a tener la tierra seca, fue nuestro querido Noé a quien le toca dirigir la expedición de volver a repoblar la tierra. Queridos amigos, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, el escritor al libro de los Hebreos hace alusión a hombres que lo antecedieron y que gozaron de buena reputación. Dice el verso 7, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, dice, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Noé sufrió el rechazo porque era diferente a sus vecinos, aunque la orden de Dios
parecía no tener sentido, queridos amigos, Noé obedeció. ¿Puede usted imaginarse las emociones que embargaban a Noé después de pasar 1 año y 17 días encerrado en un espacio limitado con su familia y un número plural de animales? Noé no tenía a dónde ir. Todo estaba cubierto por agua, queridos amigos. Esto se parece a algo sucedido para estos tiempos. Yo sé que cuando aquella famosa frase que escuchábamos día y noche por televisión, en las noticias, por todas partes, se formó algo que escuchábamos al oído y que no nos parecía agradable. Cuando nos decían quédese en casa. Algo que nos parecía irracional, quedarse en casa. Pues Noé nos enseña que se puede estar guardadito por mucho tiempo cuando la orden así cuando el sacrificio, la orden así lo establece. Él estuvo 1 año y 17 días. Es por ello que destacamos características sobresalientes en la vida de Noé: paciencia, constancia y obediencia. Queridos amigos, pero llegó aquel día. Aquel día llegó en que ya terminó el periodo de estar en el barco. Y ahora era tiempo de salir de aquel lugar. Y usted se preguntará, yo le pregunto a usted, ¿qué sería lo primero que usted haría después de salir, después de estar 1 año y 17 días en ese barco sin acceso a nada, solamente encerrado alrededor suyo por agua? Noé hizo lo correcto y es una gran enseñanza, queridos amigos. Dice el registro bíblico que Noé edificó un altar y ofreció a Dios un enorme holocausto. Para su sacrificio tomó animal limpio y toda ave limpia. Dios ya le había dicho a Noé que guardara aquellos animales específicos para el sacrificio. Y dice que Dios se agradó con la ofrenda de Noé, queridos amigos. Como dije anteriormente, hemos visto a Noé, el arca, los animalitos, como la historia propicia para la canción de niños de la escuela bíblica. Solo que cuando nosotros nos metemos en la historia es fascinante. Vemos a un hombre de valores. Sí, a un hombre con valores, a un hombre con compromiso, ¿verdad? Vemos a un hombre de trabajo, leal, que siguió los pasos tal cual Dios se los enseñó. Vemos a una familia a quien Dios escoge, a quien Dios salva y a quien Dios manda a repoblar la tierra. Ahora están de nuevo en tierra, pues nos registra Génesis en el capítulo 1, en el verso 28, que cuando Dios creó al hombre, que Dios lo creó a su imagen, todos lo sabemos, le dio ordenanzas, le dijo algo interesante: den fruto, multiplíquense y llenen la tierra. Y ahora le corresponde a Noé un nuevo comienzo. Dios lo bendice junto a sus hijos y vuelve a confirmar los 3 imperativos antes ordenados. Ahora en tierra, la familia de Noé comienzan todo de nuevo. No hay amigos con quien compartir, no hay calles, no hay tiendas, no hay nada. Simplemente les toca a ellos construir de cero. Ya era tiempo de proceder al nuevo comienzo que les tocaba a ellos. Y por eso Dios les dice: fructifiquen, multiplíquense y llenen la tierra. Queridos amigos, al dar las instrucciones acerca de la hechura del arca, Dios le dijo a Noé algo interesante. No le explicó mucho. Allá en el capítulo 6, no le explicó mucho, pero le dijo que volvería a hacer pacto con el hombre.
Dice, no le dio tantos detalles. Le dijo, yo te salvaré a ti, lo iba a salvar a él, a los miembros de su familia, a los animales y a las aves. Y ahora encontramos que Dios hace un pacto con ellos, queridos amigos. Siempre vemos el interés de Dios, el hombre apartándose de Dios y Dios trayéndolo. El hombre apartándose de Dios y Dios trayéndolo a la reconciliación. Y en el capítulo 6 hay algo interesante. Este capítulo encontramos los detalles de un pacto que Dios hace con el hombre. Y entre los puntos más sobresalientes les leo de la siguiente manera. Dice, Dios le dice a Noé, mira, yo he puesto bajo tu autoridad el temor humano, o sea, el temor estará sobre los animales, así que tú vas a reinar sobre ellos. Y dice, yo pondré temor en ellos porque tú vas a ejercer autoridad sobre ellos. Otra cosa que le dijo es que él podía comer de todo, incluyendo la carne de los animales. Dice, pero eso sí no vas a poder comer, no comerás su sangre. Eso era interesante. La sangre del hombre, le dijo, sería demandada por Dios. Dios iba a demandar de él. Perdón, les dije en el capítulo 6, es en el capítulo 9 del libro de Génesis, donde está ese pacto que Dios establece con el hombre. Y le dijo también a Noé, y a ti y a tus hijos, les digo que se multipliquen abundantemente sobre la tierra. Otra cosa interesante que le dijo, nunca más las aguas del diluvio matarán a las criaturas vivientes. Nunca más un diluvio va a destruir la tierra. O sea, le dijo que no habría un diluvio total de nuevo. Y al final de ese pacto le dice, entonces Dios a Noé, verás un arco iris. Es la señal del pacto que yo confirmo con todas las criaturas en la tierra. Y hay algo interesante allí, y le dijo, yo me acordaré del hombre. ¡Wow! ¡Qué historia interesante tenemos la de este hombre! Un hombre que, como les dije anteriormente, un hombre en quien vemos reflejados 3 preceptos interesantes que debería existir en nosotros los hijos de Dios. La paciencia, la constancia y la obediencia. 3 características que distinguieron a Noé. Noé fue un hombre de compromiso a largo plazo, queridos amigos. Meditemos, esta historia nos enseña, nos lleva, si lo dejamos hasta aquí, pues quizás quedamos sin concluir. Pero algo que yo quiero resaltar en este momento, lo interesante es que nosotros meditemos cómo son nuestros compromisos delante de Dios. Sí, queridos amigos, somos nosotros gente de palabra, o pronto nos deshacemos de los compromisos adquiridos. Somos personas que cuando Dios nos encomienda algo, lo seguimos o pronto lo ponemos a un lado. ¿Somos nosotros personas confiables? Esto me llama mucho la atención. Noé nos enseña, él con su propia experiencia nos enseña que fue un hombre de compromiso a largo plazo. ¿Somos nosotros personas de compromiso a largo plazo o lo rompemos rápidamente? Tiempo es este, queridos amigos, para meditar. ¿Cómo estamos nosotros nosotros los hijos de Dios, frente a la paciencia, frente al espejo de la constancia y frente al espejo de la obediencia? Yo quiero que ustedes me acompañen, queridos amigos, que ustedes me acompañen para que hagamos una oración delante de nuestro Dios, el Dios que todo lo puede, el Dios que nos enseña por el camino en que debemos andar, para que nosotros, poniendo de nuestro esfuerzo y con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, en nosotros resalten estas características. Yo quiero que en este día hacer una oración por la nación panameña
Y yo quiero que ustedes me acompañen para que nosotros podamos decirle al Dios de los cielos cuán importante es la enseñanza de la Biblia en nuestras vidas. Que no quede solamente como la canción de niños que aprendimos, que no quede Noé como el ejemplo vívido del hombre que Dios le dio aquella capacidad genial para poner el hombre a los animales. Dios le dio aquella capacidad genial para mantenerse en una arca. Dios le dio una capacidad genial para mantener a su familia unida de tal manera que fueron los que más tarde repoblaron la tierra. Yo quiero que en este día quede como ejemplo vívido de que nosotros establecemos compromisos a largo plazo. Qué interesante que los hombres de Dios, que los hombres que nos consideramos hijos de Dios, que hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo, seamos gente de compromiso y compromiso a largo plazo. Padre de los cielos, yo te doy gracias en este día. Gracias por la misericordia y el amor con que tú nos amas. Señor, gracias por enseñarnos a través de las Sagradas Escrituras que se puede ser gente comprometida, gente de compromiso, gente en que los demás puedan confiar en nosotros. Yo oro por la nación panameña, por los hombres y mujeres de esta nación, para que se levante aquí una generación nueva, una generación que ama el nombre de Jesucristo y que establece compromisos a largo plazo. Yo oro por la vida de los ciudadanos de esta nación, que nosotros seamos así como las Sagradas Escrituras dicen, que nuestro hablar sea sí, sí, no, no, que nosotros aprendamos a decir sí cuando podemos y no cuando no podemos. Oramos por la salud de todos los ciudadanos de esta nación. En este tiempo en que ha sido golpeada la salud, Padre de los cielos, que tú devuelvas la salud emocional, física y espiritual a los ciudadanos panameños. Oramos también por la iglesia establecida en nuestra nación, para que la iglesia pueda cumplir el rol encomendado por Dios. Oramos por los tiempos por venir, que cada uno de nosotros pueda dar honra y gloria al Señor, que nosotros seamos así como fue Noé en aquel tiempo, de que cuando le correspondió, cuando salió de aquel barco, que le correspondió establecer todas las prerrogativas y todo lo nuevo para un nuevo comienzo aquí en la tierra, nosotros seamos personas también comprometidas con darte la gloria a ti, de establecer tiempos de oración delante de tu presencia que eleven el nombre de Jesucristo sobre todas las cosas. Gracias te doy, Señor, en este día por todos mis amigos que nos sintonizan a través de las diferentes plataformas de Casa de Oración Cristiana en la República de Panamá. Yo bendigo en este día a cada uno de nuestros oyentes. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Que el Señor traiga sanidad a ti y a tu familia. Que en medio del entorno familiar se puedan tomar de la mano y darle gracias al Dios de los cielos, porque nos ha hecho nuevas criaturas, ha preservado nuestra vida y nos ha dado nuevo propósito. El Dios de los cielos te bendiga y te guarde en todo lo que tú emprendas. Querido amigo, Dios te guarde y te bendiga junto a tu familia.